porque vi a mi madre que iba a buscarlo y se lo llevaron de la trilladora. El último de la aldea, porque era de Aldea Nueva de Ebro. Y se lo llevaron porque uno no pudo, es que fue a que le segaran. Y le dijo, me tienes que segar mañana, un de derechas. Dice, no, que tengo 5, usted irá al 6. Y pasó por la trilladora, que mi padre segaba de día, y en la trilladora por la noche, a soltar fajos. Y pasó ese, y el que no pudo segarle le dijo, aún estás aquí, poco vas a durar. Y entonces se lo llevaron y lo mataron y lo quemaron. Nosotros fuimos a buscarlos a muchos sitios y sin ayuda de nadie, que no nos ayudaron nadie. Nosotros fuimos por todos sitios. Ya quiso Dios que vino un alma caritativa y nos dijeron, lo tenéis en San Martín de Moncayo. Con que fuimos y aquel día fue muy emocionante, el día que los sumamos. Y muy triste a la vez, porque conocer a tu padre en Huésicos es mucho triste, pero así lo hicimos. Lo trajimos al pueblo y allí, como Dios manda, lo enterramos con todos. Hoy, hace 82 años que en 1936 el que fuera alcalde de Sartaguda, Eustaquio Mangado, fue asesinado junto a Juan Martínez, Andrés Sáenz y Epifanio Sesma en una cuneta de la carretera que une Lodosa y Sesma. Y dicen y cuentan que allá en esa cuneta no enterraron huesos, sino que sembraron semillas. Y por eso, después de 42 años, en esa misma cuneta y en tantas otras de Navarra, arraigaban los brazos que cargaban las palas y brotaban las manos que empuñaban los picos. Eran los hijos y las hijas de las viudas que golpe a golpe, mientras recuperaban y dignificaban su historia, escribían una lección de historia imposible de aprender ni en los másters más cotizados ni en las universidades más prestigiosas y selectas. Es difícil decir que empezaron en el 78, porque realmente las exhumaciones se van llevando a cabo desde la misma guerra civil, tanto por un lado del régimen franquista que exhumó a sus víctimas, entre comillas, tanto como durante la dictadura, exhumaciones clandestinas, republicanas, podemos decir, y esto va a tener lugar durante toda la dictadura. A partir de la muerte de Franco es cuando se puede hacer de cierta manera más pública las exhumaciones, y entonces hay como una ola de exhumaciones, especialmente en Navarra y La Rioja, donde hubo muchísimas, casi rudimentarias y precarias, sin ningún tipo de apoyo, todavía con mucho silencio, mucho miedo, que era el contexto de la transición. Y luego, a partir del año 2000, es cuando se van profesionalizando. Es decir, que intervienen equipos técnicos, hay mucha más mediatización, que es un problema de las exhumaciones de la transición, es que pasaron casi desapercibidas en su momento porque fueron invisibilizadas, pero a partir del año 2000 es cuando empieza con todo el movimiento memorialista a tomar más visibilidad y más profesionalidad. Navarra no podía esperar más a que su gobierno asumiera la responsabilidad que le corresponde en el trabajo de reconocimiento y de reparación a todas aquellas familias que tanto sufrieron la injusticia de la violencia. Era una deuda institucional a la que se debió dar respuesta hace ya mucho tiempo. Y sin embargo, ha sido ahora cuando ha llegado. Y reconocer y recordar lo que ocurrió en nuestra tierra es, así lo deseamos, reparador para cada familia en un plano individual, pero lo es, sin lugar a dudas, para toda la sociedad navarra en su conjunto. Además, reconocer y recordar que lo que ocurrió es en este reconocimiento, sobre todo, justo. Y rescatamos a los nuestros, aquellos que habían sido asesinados por defender los valores republicanos, los que habían sido asesinados por defender la democracia, la justicia, la libertad, los derechos para todos, el poder llevar el pan y la educación a sus hijos y dejar un mundo mejor para todos.
Nuestro objetivo primordial eran ellos, nuestros familiares asesinados, traerlos a casa, a nuestros pueblos. Ellos estaban por encima de todo. Por ellos nos esforzamos, nunca nos cansamos. Nada nos detuvo. Nuestro cariño a todos ellos fue lo que nos dio la energía suficiente para trabajar contra viento y marea. Todo nuestro esfuerzo propició que Navarra fuera la primera provincia española que rescató a casi todos sus familiares y con nosotros La Rioja. ¿Qué dirían ahora todas aquellas personas que participaron activamente en los años 78 y 79 de lo que hemos podido hacer en todo este tiempo que ha pasado? Estarían seguramente orgullosas del realizado, homenajes, emociones, actividades, recuerdos, el parque. Verían que el trabajo de las diferentes asociaciones ha sido mucho y variado, pero también se quedaría sorprendido de 40 años después. Todavía seguimos buscando a los familiares por montes y cunetas, que todavía quedan muchas verdades por rescatar. Las familias nos habéis dado una lección con vuestro tesón y con vuestro mensaje. Un mensaje de convivencia basada en la memoria, en el recuerdo de la injusticia cometida, con el afán único de construir una sociedad mejor en la que aquello no pueda nunca, nunca volver a repetirse. Y este es un mensaje que de Navarra mandamos al conjunto del Estado. Pero este es un mensaje que desde Navarra mandamos al conjunto de Europa, convencidos de que aquella barbarie ni aquí ni en ningún punto del mundo puede jamás volver a repetirse. Lo que más pido y lo que más rezo cada día, que saquen a todos, como sacaron a mi padre y a todos los compañeros. No pido otro, más que saquen a todos, porque no tienen que estar por las cunetas. Que mi padre en una cuneta lo sacaron, pero no nos dieron más que la cabeza porque las piernas y todo estaban quemadas en la caja. No nos trajeron más que las muelas, solo tenemos de recuerdo.